¿Te imaginas vivir en un país en el que existe un bajo nivel de desempleo, una sociedad altamente capacitada, o caminar entre las personas que perciben los ingresos más altos del planeta? Bienvenido a Freakonomics. Hoy vamos a ver las 7 economías más grandes del mundo. Se podría decir que este top no es nada novedoso y que existe antes de YouTube, Dross o el mismo Internet de forma comercial. Concretamente estamos hablando del grupo de los G7, cuyo origen se remonta al año 1973, cuando el secretario del Tesoro estadounidense George Shultz, mediante su gobierno, solicitó reunirse con los ministros de finanzas de Estados Unidos, Japón, Alemania Occidental, Francia y el Reino Unido, para luego en 1975 unirse Italia y en el 77 Canadá. Ha pasado bastante tiempo desde aquel entonces, y en este top vamos a conocer a las economías más grandes del mundo ordenadas por el tamaño de su Producto Interno Bruto, llamado PIB, que básicamente es el valor en unidades monetarias de todos los bienes y servicios producidos en un año en ese país. Antes debo aclarar que los datos de los países que vamos a observar hoy son los del 2018, porque no encontré información confiable del todo del año 2019. Dicho esto, comencemos. Número 7. India. La India es un gigante asiático, perteneciente al grupo de los países llamado BRICS, que eran naciones con un amplio territorio y alta densidad poblacional. Fueron economías prometedoras. No obstante, por los rumbos asumidos por estos países, no sucedieron las cosas buenas que se auguraban a estos. Aún así, dentro de las cifras del Banco Mundial, el PIB de la India no ha parado de crecer desde que aplicó medidas de libre mercado desde el año 1991, siendo que en 2018 su PIB alcanzó la suma de 2.719 billones de dólares, haciéndole merecedor de la séptima posición en nuestro top. El PIB de la India se compone fundamentalmente de productos agrícolas, servicios y en menor medida productos de carácter industrial. Sus principales socios comerciales son Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemania y Japón. No obstante, el país es considerado como de ingresos medianos a bajos, o en palabras simples, es un país relativamente pobre. ¿Pero por qué? ¿Acaso los organismos internacionales subestiman a países que no sean los tradicionales en crecimiento económico? Pues no. Debemos tener presente que este es uno de los países más poblados del mundo. Con sus 1.352.617.328 habitantes, si dividimos el PIB entre el número total de pobladores, alcanza una suma de apenas 1.960 dólares al año, siendo este monto el PIB per cápita. Por lo cual, esto ubica a la India en el puesto número 140 a nivel mundial, por debajo de países como Zimbabue, República del Congo, Honduras o Vietnam. Si nos ponemos a pensar en términos de PIB per cápita, el séptimo lugar está reservado para otro país. Este es Estados Unidos, con sus 65.836 dólares de PIB per cápita, evidentemente mucho mayor en hasta 33 veces y media al de la India. Número 6. Francia. Este país, a diferencia de la India, es considerado como un país con ingresos altos. Su Producto Interior Bruto fue de 2.776 billones de dólares en 2018. Es un país que aplica el libre mercado y es la potencia agrícola de Europa. No obstante, este sector solamente representa el 1,6% de su PIB. Mucho más importante es su sector manufacturero industrial, que representa el 17% del PIB, y sus principales industrias son las telecomunicaciones, la electrónica, la automoción, la industria aeroespacial y la armamentística. Pero el sector principal de Francia radica en el turismo, que representa el 70% de su PIB, por ser el primer destino turístico por su reconocida gastronomía y herencia cultural. Para hacer una comparación justa, como en el caso anterior, si medimos el PIB per cápita anual, el sexto lugar le pertenece a Singapur, con 66.359 dólares de PIB per cápita, frente a los 40.490 de Francia, siendo este 1,64 veces mayor. Número 5. Reino Unido. El Reino Unido es un país soberano e insular, ubicado en el noroeste de la Europa continental. Su territorio está formado geográficamente por la isla de Gran Bretaña, el noroeste de la isla de Irlanda y pequeñas islas adyacentes. ¿Qué podemos decir sobre este país que no se sepa? En 2018, su PIB fue de 2.855 billones de dólares. Es uno de los países productores más grandes,
con el sector aeroespacial civil y militar, así como las industrias farmacéuticas de particular importancia. El sector agrícola representa aproximadamente el 0,6% del PIB y emplea el 1% de la fuerza laboral, pero es altamente productivo, ya que logra producir lo suficiente para satisfacer aproximadamente el 60% de su demanda de alimentos. El Reino Unido tiene considerables recursos minerales y gasíferos, y en algún momento ocupó el 10º lugar en la lista de mayores productores de petróleo del mundo. Tiene enormes reservas de gas natural, pero su producción se encuentra disminuyendo actualmente. Sin embargo, grupos como British Petroleum y Shell permanecen entre los líderes mundiales de la industria petrolera, pero destaca aún más sus actividades como la maquinaria de herramientas, material de transporte y productos químicos. Los sectores con alto potencial son tecnologías de la información y la comunicación, biotecnología, aeronáutica, defensa y energías renovables. El sector servicios, que emplea casi el 80% de la población activa y representa alrededor del 70% del PIB, es la fuerza impulsora de la economía. Londres sigue siendo el mercado financiero más grande de Europa, a la par de Nueva York, siendo el sector bancario extremadamente dinámico, donde Londres aún posee muchas sedes para multinacionales. Si medimos la economía por el PIB per cápita, el quinto puesto le pertenece a Islandia, con sus $67.457 frente a los $42.517 del Reino Unido, teniendo una diferencia de 1,63 veces más grande. Número 4. Alemania. Alemania es la economía más grande de Europa y la cuarta potencia económica mundial. Su PIB en 2018 tuvo un valor de 3.944 billones de dólares. El sector agrícola alemán es limitado, representa tan solo el 0,7% del PIB y emplea al 1% de la población activa. Los principales productos agrícolas son los lácteos, el porcino, la remolacha azucarera, trigo, cebada y cereales. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de Statis en Alemania, existen unos 266.700 holdings agrícolas, la mayoría de los cuales corresponden a propietarios únicos, lo que significa que en general los granjeros administran su negocio solos o con sus familias. En torno a 19.900 holdings se dedican al cultivo orgánico. Mucho más importante es su sector industrial, que representa en torno al 28% del PIB y emplea al 27% de la fuerza laboral alemana. Como dijimos, Alemania es el país de Europa más industrializado y su economía está altamente diversificada. La industria automotriz es el sector más grande del país, pero Alemania cuenta todavía con otros sectores especializados, como la ingeniería mecánica, los equipamientos eléctricos y electrónicos, así también como productos químicos. La actividad industrial está concentrada sobre todo en los estados de Baden-Württemberg y Rhine-Westfalia del norte, donde se encuentra más de la mitad de las 1.600 empresas manufactureras alemanas, identificadas como líderes en el mercado mundial. El sector de servicios de Alemania es el principal empleador del país, ya que ocupa el 72% de la fuerza laboral y representa el 61% del PIB nacional. El crecimiento de este sector en los últimos años fue impulsado principalmente por una fuerte demanda de servicios relacionados con negocios y por el desarrollo de nuevas tecnologías que contribuyeron a establecer nuevas ramas en el sector terciario. El modelo económico alemán reposa principalmente en una densa red de pymes, por lo general muy bien conectada con el entorno internacional. Según Destatis, 61% de las personas empleadas en Alemania trabajan en pymes. Si hablamos en términos de PIB per cápita, el cuarto lugar es cedido a Noruega, cuyo monto alcanza unos $76.857 frente a los $46.559 de Alemania, siendo esta diferencia mayor en 1,63 veces. Número 3. Japón. Ha quedado claro el poder económico de Europa, pero fuera de este continente se encuentran los 3 primeros puestos de economías más grandes a nivel mundial. Es hora de partir a Asia y aterrizar en Japón, pues este país en 2018 tuvo un PIB por un valor de 4.971 billones de dólares. En general, Japón tiene recursos naturales bastante limitados, por lo cual depende en gran medida de las importaciones para satisfacer sus necesidades de materia prima y energía. Por otro lado, gracias a su gran área marítima, el país es uno de los países mayores productores de productos pesqueros en el mundo.
Sin embargo, dado que solo el 11% de la superficie de Japón es cultivable, el sector agrícola es pequeño, por lo cual la agricultura contribuye marginalmente al PIB, solamente alcanzando un 1,2%, y emplea solamente al 3,4% de la fuerza laboral. El sector industrial japonés es altamente diversificado, fabricando productos que van desde productos básicos como acero y papel hasta tecnología sofisticada. Japón domina los sectores de automóviles, robótica, biotecnología, nanotecnología y energías renovables. Japón es el lugar de varios de los fabricantes de productos electrónicos más grandes del mundo, por lo que el sector industrial a menudo se asocia con la sofisticación tecnológica. El país es el tercer mayor productor mundial de automóviles y es el segundo mayor productor de barcos. Su sector industrial representa más del 29% del PIB y emplea a una cuarta parte de la fuerza laboral. El sector servicios representa casi el 69% del PIB y emplea el 72% de la fuerza laboral. Los principales servicios en Japón incluyen banca, seguros, comercio retail, transporte y telecomunicaciones. El país también tiene un importante sector turístico que ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años. No obstante, debemos mencionar algunos elementos macroeconómicos que han hecho que las tasas de crecimiento de Japón sean bastante modestas, como ser la deuda pública, que es bastante alta, y una tendencia que perduraría en el mediano plazo. La tasa de inflación, sin embargo, se mantiene estable, cercano al 1%. El déficit del gobierno se considera elevado, con un aumento de gasto social cercano al 2%, a pesar de los esfuerzos del gobierno por lograr un superávit primario en 2020, lo cual no parece ser un objetivo realista, ya que el gasto en cuidados de salud aumenta como consecuencia del envejecimiento de la población y las Olimpiadas de 2020, que como sabemos fueron suspendidas. Además, la inversión privada es deficiente, a pesar de condiciones de inversión favorables. En términos de PIB per cápita, el tercer puesto es cedido a Irlanda, con sus 79.347 dólares frente a los 40.403 del país nipón, siendo casi unas 2 veces más grande la diferencia de este indicador. Número 2. China. El inicio de la contienda, en una especie de guerra fría de nuestro tiempo, inicia con China como la segunda economía más grande del mundo, con impresionantes tasas de crecimiento constantes observadas desde hace casi 2 décadas. En 2018, el PIB de China tuvo un valor de 13.608 billones de dólares, número que marca una diferencia importante respecto al Japón, que ocupa el tercer puesto. Es el mayor exportador mundial y tiene las mayores reservas cambiarias del mundo. La creciente demanda externa y un sólido consumo interno de los hogares reforzaron este crecimiento, a pesar de preocupaciones crecientes sobre los riesgos financieros en un contexto de reestructuración económica liderada por el gobierno comunista. Nuevos sectores como el comercio electrónico y los servicios financieros en línea están ganando impulso en una economía dominada por sectores orientados a la exportación. A finales de 2019, la inflación alcanzó un 2,9%. No obstante, la deuda pública es motivo de preocupación en China. Aunque la cifra oficial para 2019 fue de 55%, se cree que el número real es mucho mayor y se espera que aumente en los próximos años. Se estima que la relación deuda-PIB de China es en realidad del 300%, lo que es visto como el mayor problema del país. Por otro lado, China tiene todavía grandes reservas de monedas extranjeras, que podrían servir como amortiguador de la volatilidad soberana extranjera. China aún tiene que enfrentar muchos desafíos, como el envejecimiento de la población y la disminución de la fuerza laboral, la falta de apertura de su sistema político y los problemas de competitividad en una economía que depende de alto gasto de capital y expansión de crédito. Así también, tenemos una gran brecha entre el nivel de vida de las ciudades y el campo, donde se estima que alrededor de 43 millones de personas siguen viviendo con menos de $1 por día, que es la línea de pobreza establecida por el gobierno. Según las estadísticas oficiales hace 5 años, unas 100 millones de personas vivían por debajo de esa línea. China tiene una economía altamente diversificada, dominada por los sectores manufacturero-agrícola. China es el país más poblado del mundo y uno de los mayores productores y consumidores de productos agrícolas. Se estima que el sector agrícola emplea el 26% de la población activa y representa el 7% del PIB, aunque solo el 15% del suelo chino es cultivable. Además, el país es rico en recursos naturales y tiene importantes reservas de carbón, que es su fuente principal de energía primaria, que representan 2/3 del consumo total de energía primaria. China es el líder mundial en la producción de minerales, como el estaño, hierro, oro, fosfatos, zinc y titanio,
y tiene importantes reservas de gasolina y gas natural, lo que convierte al país chino en el quinto mayor productor de petróleo del mundo, con unos 3,8 millones de barriles por año. Por otro lado, el sector de la industria contribuye aproximadamente en un 40% del PIB y emplea al 28% de la población. China se ha convertido en uno de los destinos preferidos para la externalización de unidades de fabricación globales gracias a su mercado laboral barato, a pesar del aumento de los costos laborales en los últimos años. El desarrollo económico de China ha coincidido principalmente con el desarrollo de un sector manufacturero competitivo y orientado hacia el exterior. Más de la mitad de las exportaciones chinas son realizadas por empresas con capital extranjero. Su participación en el valor agregado del sector varía según la industria, más del 60% para la electrónica y menos del 20% para la mayoría de los bienes de producción. El sector estatal todavía contribuye con un 40% al PIB. La participación del sector servicios en el PIB es aproximadamente del 52% y emplea alrededor del 45% de la fuerza laboral. A pesar de que la participación en el PIB del sector ha estado creciendo en los últimos años, el sector servicios en su conjunto, gravado por monopolios públicos y regulaciones restrictivas, no ha progresado. El desarrollo del sector se ha visto limitado por el enfoque del país en las exportaciones de productos manufacturados y las barreras sustanciales a la inversión en el sector. Si vamos a hablar en términos de PIB per cápita, el segundo lugar le corresponde a Suiza, con sus $82.433 frente a los $10.336, siendo superior en casi 8 veces. Número 1. Estados Unidos. Estados Unidos es sinónimo de capitalismo en el imaginario común. Normalmente se piensa en Wall Street y las operaciones colosales que se llevan a cabo en dicha bolsa de valores. Su fama, para bien o para mal, se traduce en ser la primera economía del mundo. En 2018, su PIB fue de $20.544 billones, lejos de su principal competidora China, más aún si pensamos en el tipo de sectores más desarrollados en este país. La economía creció en 2019 en un 2,3%, en comparación al año 2018, que se sitúa en un 2,9%, y se estima que el crecimiento caerá en un 5,9% en 2020 debido al brote del COVID, y que luego repuntará a un 4,7% en 2021, según las estimaciones del FMI. El país tiene como desafíos las crecientes desigualdades e infraestructura desactualizada que afectan su potencial crecimiento del PIB. Estados Unidos es un país altamente industrializado, con altos niveles de productividad y uso de tecnologías modernas. Los sectores claves incluyen la agricultura, que son el cultivo de maíz, soya, res y algodón, manufactura de maquinaria, productos químicos, comida y automóviles, así como también un mercado terciario en auge, enfocado en las finanzas, seguros, bienes raíces, arriendos y arrendamientos. El sector agrícola americano es sin duda uno de los más grandes del mundo, y California por sí misma produce más de un tercio de los vegetales del país y 2/3 de sus frutas y frutos secos. Sin embargo, la agricultura solamente representa el 0,9% del PIB y da empleo al 1,4% de la fuerza laboral. ¿Cómo chingados lo haces? Incluyendo un amplio rango de actividades, el sector industrial aporta el 18,2% del PIB y emplea el 19% de la fuerza laboral. Además, el país es líder mundial en las industrias aeroespacial y farmacéutica. Gracias a sus abundantes recursos naturales, Estados Unidos se ha convertido en un líder en la producción de minerales y ha sido capaz de mantener una producción diversificada. Es el mayor productor de gas líquido natural, aluminio, electricidad y energía nuclear. Es también el tercer productor a nivel mundial de petróleo y por años también ha estado desarrollando extracción de gas de lutita a gran escala. Además, la producción de petróleo en Estados Unidos ha alcanzado niveles récord en los últimos años. Así también, el sector de manufacturas estuvo bajo presión durante la mayoría del segundo semestre de 2019, ya que los aranceles de Estados Unidos y China ralentizaron el comercio entre ambas economías y en el mundo en general. No obstante, el sector creció en un 1,8% en 2019. La economía estadounidense se basa esencialmente en servicios. El sector terciario contribuye con más de 3/4 del PIB y emplea más del 79% de la fuerza laboral del país. El sector gubernamental contribuye con alrededor de un 11% del PIB y el 5,7% restante de la fuerza laboral se clasifica como independiente no agrícola, de acuerdo a la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Finalmente, en nuestro análisis comparativo, considerando el PIB per cápita, el primer lugar es para Luxemburgo, con un PIB per cápita de $115.075 al año, dejando a Estados Unidos en un nada despreciable séptimo lugar
con sus $65.836 per cápita, siendo mayor en 1,75 veces, lo cual muestra que no existe una gran brecha en el comparativo PIB per cápita. Además, se debe considerar que este es el único país en nuestro top que aparece en ambas modalidades de comparación, tanto en PIB más grande como en PIB per cápita. Hasta aquí el video. En lo personal me pareció bastante interesante realizar esta comparativa y conocer de manera general a las potencias económicas. Por supuesto que existen otros indicadores curiosos, como el índice de desarrollo humano, pero ese será un tema para otro video. Dos cosas podemos rescatar de este análisis. 1. Las economías de primer mundo tienden a desarrollar mucho más el sector terciario o servicios. Y 2. Si bien el PIB nos permite conocer la magnitud de una economía, es necesario contrastar este indicador junto a otros índices. Espero que el video te haya parecido interesante o te haya despertado alguna curiosidad por estos países. Las fuentes de las que extraje la información las dejo en la descripción del video. Un saludo, que se encuentren bien y hasta la próxima. Si diferenciamos una nación rica de una nación pobre. Miren, ¿qué diferencia hay entre Estados Unidos y la India? ¿Es que en la India se trabaja menos y por eso son más pobres? No, se trabaja igual o más que en Estados Unidos. ¿Es que la India, pues quieren ustedes Egipto, México, cualquier país, o Haití, tienen menos conocimientos tecnológicos que los americanos o los suizos? No, tienen los mismos. De hecho, los técnicos indios son los mejores del mundo. Entonces, ¿por qué puñetas están muertos de hambre en Calcuta en comparación con Suiza o con Estados Unidos? La diferencia entre una nación rica y una nación pobre radica exclusivamente en una cosa, que la nación rica tiene mucho más bienes de capital bien invertidos que la nación pobre. En la India siguen cultivando con 2 vacas y un arador romano, mientras que en Estados Unidos un señor con un tractor y un ordenador hace 1000 veces lo que hace el trabajador indio. Por eso es 1000 veces más productivo, porque uno tiene un tractor y el otro no.